Al final de la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba devastada. Tras años de ocupación alemana y una guerra que dejó al país en ruinas, la nación enfrentaba un nuevo conflicto. Su colonia en Indochina se encontraba en plena rebelión. Con un ejército agotado y en busca desesperada de soldados para sofocar la insurgencia, los franceses recurrieron a una fuente inesperada de reclutas, antiguos miembros de las temidas Waffen-SS. La Waffen-SS había surgido en la década de 1920 como la guardia personal de Adolf Hitler y la fuerza de seguridad del partido nazi. Con el tiempo, se convirtió en una organización paramilitar que luchó junto a la Wehrmacht en todos los frentes del conflicto. Su historial estaba marcado por innumerables atrocidades, especialmente en el frente oriental, donde ejecutaron la brutal política racial del Tercer Reich. Al finalizar la guerra, muchos de sus miembros fueron considerados criminales de guerra y se convirtieron en fugitivos, buscando desesperadamente escapar de la justicia. Para algunos, la solución a su problema llegó desde una fuente inesperada: la Legión extranjera francesa. Desde el siglo XIX, la Legión había servido como refugio para hombres de todo el mundo que buscaban un nuevo comienzo. Su reputación como un ejército de exiliados, criminales y marginados la convertía en el lugar ideal para quienes querían borrar su pasado. A diferencia de otras fuerzas armadas, la Legión no hacía muchas preguntas. Solo importaban la lealtad, la disciplina y la capacidad de lucha. Bajo estas circunstancias, numerosos excombatientes de las Waffen-SS encontraron en la Legión una forma de reinventarse. Francia, necesitada de soldados para combatir en Indochina, aceptó a estos hombres con un pragmatismo frío. Su experiencia militar era invaluable, sin importar sus antiguas lealtades. En la Legión extranjera, los reclutas podían cambiar de identidad y comenzar de nuevo. Un anonimato casi absoluto era la norma, permitiendo a muchos huir de su pasado y servir bajo una bandera diferente. La guerra en Indochina estaba a punto de convertirse en un nuevo escenario para aquellos que una vez lucharon bajo el estandarte nazi. Los nuevos reclutas de la Legión extranjera eran obligados a alistarse bajo un nombre falso, conocido como Anona. Solo después de cierto tiempo en servicio podían optar por revelar su verdadera identidad si así lo deseaban. Este sistema resultaba perfecto para quienes querían dejar atrás su pasado o evitar la justicia. La presencia alemana en la Legión extranjera no era nueva. Antes de la Segunda Guerra Mundial, se estimaba que alrededor del 80% de los suboficiales de la Legión eran de origen alemán. Tras el conflicto, el reclutamiento de exsoldados germanos se disparó. Con Alemania bajo ocupación aliada y muchos veteranos temiendo represalias, la Legión se convirtió en una vía de escape. Un artículo del New York Times, publicado en mayo de 1947, afirmaba que hasta el 80% de una unidad de 5.000 hombres enviada a la Indochina francesa estaba compuesta por alemanes, muchos de ellos exmiembros de la Waffen-SS. Para estos hombres, la Legión no solo era un refugio, sino también una segunda oportunidad. Sin embargo, el anonimato tenía sus límites. Las autoridades francesas eran conscientes de que entre los reclutas podían ocultarse antiguos miembros de la SS, quienes evitaban mencionar su afiliación para no ser rechazados. Pero había un problema. Los miembros de la Waffen-SS solían portar un tatuaje con su tipo de sangre en la parte interna del brazo, cerca de la axila, una medida destinada a facilitar transfusiones en el campo de batalla. Después de la guerra, este tatuaje se convirtió en una prueba incriminatoria.
Las fuerzas aliadas lo usaban para identificar y detener a exmiembros de la SS. Como resultado, muchos intentaron eliminar la marca, recurriendo a métodos extremadamente dolorosos como quemaduras, cortes o cirugías improvisadas. A pesar de estos intentos, los reclutadores de la Legión extranjera estaban atentos a cualquier señal sospechosa, como cicatrices en la zona donde debía estar el tatuaje. Aún así, numerosos ex-SS lograron evadir el escrutinio y se unieron a la Legión, especialmente en los años inmediatamente posteriores a la guerra, cuando el reclutamiento era menos riguroso. Con su nueva identidad y un uniforme diferente, estos hombres fueron enviados a Indochina, donde la guerra contra los insurgentes vietnamitas se intensificaba. La Legión extranjera se convirtió en un recurso clave para Francia en el conflicto, participando en algunas de las batallas más brutales de la guerra, incluida la desastrosa caída de Dien Bien Phu en 1954, cuando las fuerzas comunistas vietnamitas lograron una victoria decisiva sobre el ejército francés. Pero, ¿realmente hubo una gran cantidad de miembros de la SS en la Legión extranjera? Es difícil de determinar. Si bien hay pruebas de que algunos se alistaron, los números exactos siguen siendo un misterio, envueltos en el secretismo característico de la Legión. Determinar el número exacto de exmiembros de la Waffen-SS que se unieron a la Legión extranjera sigue siendo una tarea difícil. Lo que es indiscutible es que un gran número de alemanes terminó en el sudeste asiático. Se estima que entre 35.000 y 50.000 germanos sirvieron en la operación militar francesa contra el Viet Minh, que duró 8 años. Sin embargo, distinguir cuántos de ellos eran criminales de guerra fugitivos, exsoldados de la Wehrmacht en busca de un nuevo comienzo, o simplemente jóvenes alemanes que vieron en la Legión una oportunidad mejor que la Alemania de posguerra, es casi imposible. A lo largo de los años han surgido afirmaciones de que miles de ex-SS se infiltraron en la Legión. Dos fuentes principales han alimentado esta creencia. La primera es el libro The Devil's Guard, publicado en 1971, que narra la historia de un oficial de la Waffen-SS que tras luchar en el frente oriental se une a la Legión y lidera un batallón de antiguos nazis en una brutal guerra de guerrillas contra el Viet Minh. Aunque el libro se presenta como un memorias auténticas, su veracidad es más que cuestionable, y hoy en día se considera una obra de ficción sin respaldo histórico. La segunda fuente de esta teoría proviene de los propios comunistas vietnamitas. Tras la captura de miles de soldados franceses en la derrota de Dien Bien Phu en 1954, afirmaron que entre ellos había una gran cantidad de nazis. Sin embargo, nunca se presentó evidencia concreta para respaldar tales afirmaciones. Es posible que los vietnamitas simplemente hubieran asumido que cualquier alemán en la Legión era un fugitivo de guerra, o que utilizaran esta narrativa con fines propagandísticos. Más allá de estas versiones, no hay pruebas sólidas de que miles de miembros de la SS hayan escapado a la Legión extranjera para evitar la justicia. Si bien está documentado que muchos alemanes se unieron a sus filas después de la guerra, las autoridades francesas estaban atentas a cualquier rastro de exmiembros de la SS y, en teoría, los rechazaban y detenían. Aún así, la política de anonimato de la Legión significaba que si algún fugitivo lograba pasar el primer filtro, su verdadera identidad quedaba casi imposible de rastrear. En conclusión, aunque algunos ex-SS probablemente lograron escapar de la justicia al unirse a la Legión, la cifra de miles de miembros nazis en sus filas es, en el mejor de los casos, una exageración. Con la mezcla de rumores, propaganda vietnamita y relatos sensacionalistas posteriores, la verdad se ha perdido en la historia,
sumida en la incertidumbre de un pasado envuelto en sombras.